Algo que es interesante de mí y algo que es interesante sobre usted en esta mañana. Diga conmigo, yo soy interesante. Dígalo, yo soy interesante. Y lo interesante es que por más rico que seamos, más pobre que seamos, con familia, casado, soltero, feíto, bonito, flaquito, gordito, hay algo que todos vamos a pasar por ahí. Todos en una época de nuestras vidas vamos a pasar por una crisis. Todo ser humano va a pasar por una crisis. Desde un bebé que llora cuando su mamá tiene hambre, para ese bebé de 8, 9 meses, para ese bebé, esa es una crisis para él. Él piensa que el mundo se está acabando, no sabiendo que la mamá está a punto de darle lo que él necesita. Hasta el anciano que está en su casa, que no encuentra su lente y comienza a buscar y dice, no, los lentes yo los puse ahí, no lo encuentro. Para ese anciano también esa es una crisis. Todos vamos a pasar, ¿por qué? Por una crisis. Y quiero que usted se lo lleve en su mente, porque puede ser que en esta semana o mañana mismo usted se tope con una crisis. Dios viene a hablarlo en esta mañana de que esa crisis tiene una solución. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No estamos exentos, no importa lo más cristiano que usted sea, como quiera, la crisis va a llegar a su vida. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque vivimos en este. ¿Qué significa la palabra crisis? Un tiempo intenso, difícil, de peligro, de calamidad, o un tiempo donde tenemos que tomar o vamos a tener que tomar una decisión difícil, pero importante. Y esta mañana yo quiero dirigirle su atención hacia un lugar que sabemos que muchas veces pasamos por alto. Sabemos de que Dios está con nosotros y en nosotros. Sabemos que Él nunca nos deja y que nunca nos abandona. Sabemos de que Dios tiene el poder. Y déjame decirle en esta mañana que Dios no permite la crisis. Yo no veo a Dios de esa manera. Yo veo a Dios que como seres humanos todos pasamos por momentos difíciles y Dios usa esos tiempos difíciles para revelarnos algo. Quiero hablarle bajo el tema en esta mañana, una crisis reveladora. A Dios le interesa que tú entiendas cuál es el trabajo del problema o de la crisis en tu vida. Dios no quiere, no es Dios que quiere que en sí verte sufriendo, sino que Dios quiere que tú abras tus ojos y que veas la crisis de una perspectiva diferente, porque cuando tú cambias tu forma de ver el problema, entonces comenzará a crecer, comenzarás a madurar, tu fe se va a fortalecer para que te des cuenta que y pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? La crisis te revela dos cosas. Si está escribiendo, escríbalo. ¿Quién tú eres y qué tú tienes? La crisis te revela quién tú eres y qué tú tienes. Es ahí donde debemos pensar y es ahí donde mucha gente se rinde. La crisis donde la gente dice, yo no tengo amigos y no tengo lo que necesito para salir de este problema. Le servimos un Dios tan grande y tan poderoso que sabe usar lo grande, pero también que sabe apreciar lo pequeño para mostrar su poder y para mostrar su gloria. El menosprecio no comienza de parte de los demás. El menosprecio comienza en tu mente, en mi mente, cuando permitimos que la crisis tome control de nuestra vida. Y yo vengo a decirte en esta mañana que no importa cuán grande sea el problema o la crisis, ese problema tiene una solución. Dios le dice, no hablas en esta mañana, ¿qué tienes y quién tú eres? Hay algo muy interesante que quiero explicarle en esta mañana. Moisés era un líder de Egipto, un hombre que fue criado en Egipto, sabía los lenguajes, sabía los idiomas, sabía dividir, era un líder maravilloso, ¿amén?
y se encuentran frente al mar en una crisis. Inmediatamente Moisés se le olvida todo lo que él aprendió de su liderazgo y se frisa y se paraliza y clama a Dios y dice: Dios, ¿qué hago? ¿Me están siguiendo? ¿Ustedes han escuchado esa historia? Y Dios le dice: ¿por qué tú clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Pero nos damos cuenta que la primera excusa que Moisés le puso al Señor era: él no sabía hablar. Dijo: Señor, yo no puedo, yo soy tartamudo. Pero aquí vemos que Dios le dice: en el tiempo de su crisis, lo que tú usaste para excusa es lo que tú vas a tener que usar para que el pueblo cruce al otro lado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos son fuertes en este lugar? ¿Cuántos son fuertes en este lugar? Llegan momentos en nuestra vida que nos surgen, que el problema no lo causamos nosotros, pero como quiera, a nosotros nos toca resolver ese problema. Y eso es lo que quiero hablarle hoy en esta mañana. Una crisis reveladora. Aquí tenemos una historia tan impactante y tan poderosa. Tenemos una mujer que estaba en una crisis a punto de perderlo todo. El sustento de ese hogar, el sustento de esa mujer, se había muerto, se murió, y parece que no era un buen esposo, parece que no era un buen administrador, porque el hombre cogió prestado y se murió. No voy a decir que él se murió a propósito, sino que eso pasa. Pero lamentablemente en esos tiempos, cuando el esposo tenía una deuda, la deuda era de toda la familia. Inmediatamente el esposo muere. ¿Quién usted cree que se quedó con esa deuda? Téngase ahí. ¿Alguna vez usted ha pensado que algunas veces no ha tocado resolver problemas que nosotros no tenemos nada que ver con eso? Piensa en eso. ¿Alguna vez usted no le ha tocado meter la mano por alguien que usted dice: pero yo no sé por qué yo tengo que ayudar a esa persona si esto no tiene nada que ver conmigo? ¿Alguna vez usted no se ha metido en algo o se ve involucrado en algo y usted es el que lleva más golpes en esa discusión y más pelea? Usted se piensa: pero yo soy inocente aquí. La vida es tan peculiar que algunas veces los problemas que tenemos no son de nosotros, sino que son de otros. Analicemos bien esta mañana cuáles son los problemas que tenemos en nuestra vida. Esta mujer ahora se encontraba con esta deuda. Esta deuda, qué tragedia más fea, ¿verdad? El hombre coge prestado y se muere. A la mujer no sabe qué hacer. La mujer se está volviendo loca. La mujer está desesperada. Era una crisis en serio. La primera lección que tenemos que aprender de la muerte de ese esposo es que tenemos que conectarnos a personas que nos van a garantizar estabilidad. Tu estabilidad es importante. Tu estabilidad le importa a Dios. Uno de los caracteres de Dios es que le servimos un Dios estable, un Dios que no es como los hombres, un Dios que su sí es sí y que su no es no. Pero cuando Dios te dice que va a responder, Dios no es hombre para mentir. Créelo, que Dios te va a responder. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Estabilidad, tu salud mental, tu salud física, tu salud espiritual, tu salud, tus conexiones con tus familiares, tus conexiones con amigos. Dios quiere que tú estés estable. Si te encuentras en una relación donde siempre se te están pegando problemas, entonces es fácil, hay que salir de esa relación, porque si no la deuda te va a tocar a ti. ¿Me están entendiendo? Amén. El último paso para pagar esa deuda era de ofrecerse como esclavo al que tú le cogiste prestado. Lo vemos esto en Jacob. Jacob tuvo que trabajar
por Lea, ¿verdad? ¿Y por quién más? Por Raquel. Él tuvo que ofrecerse como esclavo para trabajar por Lea y para trabajar por Raquel. Y lo más interesante de esto es que esta madre estaba tan desesperada que estaba a punto de entregar a sus hijos como esclavo para pagar esa deuda. Usted se imagina el desespero que esa mujer tenía. ¿Alguna madre aquí, usted se atrevería a entregar a sus hijos para resolver un problema? ¿Cuántas madres aquí lo hicieron? ¿Cuántos padres aquí hicieran eso? Entregarían sus hijos para resolver un problema. Esta era la desesperación que esta mujer tenía tan grande, que digo, la única forma de yo salir de este problema que el marido mío me causó es de yo entregar a mis hijos. Significa que esta mujer no tenía esperanza, ya lo había perdido todo. Estaba pasando por una crisis. Entonces ella se encuentra con Eliseo y le dice a Eliseo: Eliseo, yo necesito que tú me ayudes. Estoy pasando por una crisis y como tú sabes, el esposo mío no está aquí, se murió y me dejó una tremenda deuda y yo no sé cómo pagarla. Eliseo le hace dos preguntas a esta mujer que debemos de notarla y debemos de pensar. Eliseo le pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y qué tú tienes en casa? Nuevamente, Eliseo le pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y qué tú tienes en casa? La primera pregunta era para saber quién era esa mujer, de qué estaba hecho esa mujer, cuán grande era la desesperación que esa mujer tenía para resolver ese problema. Porque si yo vengo donde Ibe y le digo: Ibe, tengo un problema, y Ibe me dice: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué usted cree va a ser mi reacción? Ah, pues no, pues olvídalo. No te voy a preguntar nada, tú no me quieres ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunta más rara le hace Eliseo? Pero Eliseo quería saber quién era la mujer, qué tenía esa mujer, cuál deseo tenía ella para resolver ese problema. La segunda pregunta que le hizo Eliseo es: ¿qué tú tienes en casa? Recuérdese lo que le dije, que la crisis te revela dos cosas: quién tú eres y qué tú tienes. La solución para esta crisis estaba más cerca de lo que esa mujer pensaba. La mujer dice: yo no tengo nada. No quiero decir algo que a lo mejor no es cierto, pero si tomamos literalmente lo que esa mujer dijo, nos podemos imaginar que ya en su casa ya no había ni fornitura, no había ni cama, no había nada. La mujer había tratado todo lo que tenía de vender, de salir, y no le quedaba nada en su hogar. Lo único que le quedaba era ella, su hijo, y dice ella, y una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Dios quería enseñarle a esta viuda que lo que ella tenía era suficiente para resolver la crisis y para darle sustento para el resto de su vida. Usted me está escuchando en esta mañana. Yo quería enseñarle que lo que ella tenía en su casa era importante, aunque era una vasija chiquita de aceite, pero era grande en las manos del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dios no siempre busca lo grande, Dios no siempre busca lo grandioso. Dios no siempre busca a lo más inteligente, a lo más bonito, al que sepa hablar, al que sepa hacer las cosas. Dios algunas veces usa a lo que la gente desprecia, aunque la gente dice: bueno, ese no sabe mucho, ese no estudió, ese no tiene mucho dinero. Pero Dios usa lo pequeño, lo inútil, lo que la gente lo tiene por nada, lo usa para manifestar su gloria. Así que no piense que lo que tú tienes es pequeño, sino que es grande cuando lo depositamos en la mano del Señor. ¿Cuánto